Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ok. Bueno, un gusto verlos. Ya bastantito tiempo, ¿verdad? Teníamos de no vernos desde la semana pasada. Toda esta semana he estado, como quien dice, peleado con la tecnología, ¿verdad? He tenido problemas con mi plataforma del campus, ¿verdad? Se me había bloqueado por un problema de autenticación y no había podido terminar de subirles las notas. Eh, Hoy ya pueden ustedes verificar los dos trabajos de grupo, ¿verdad? El trabajo número uno, que recuerden que es el trabajo del por qué el derecho es una ciencia, se recuerden, ahí está ya revisado, ya están revisados todos los grupos. También está el segundo trabajo de grupo, que es sobre las investigaciones bibliográficas, que recuerden que eran los métodos, otros métodos de las ciencias y los tres métodos de interpretación. Y solamente me falta subir, que eso lo voy a hacer hoy por la noche, que es los trabajos de los mapas conceptuales, que esas revisiones ya las tengo listas y solamente me falta pues ponerles los comentarios y ponerles las notas, ¿verdad? Entonces, mañana recuerden que es la evaluación, es a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, posiblemente mañana ya por la tarde ya se les tenga dispuesta, por lo menos a las 4 de la tarde más o menos, ahí vamos a tener ya las notas ya sumadas, las notas totales de la unidad 1, ¿verdad? Con las revisiones también de los foros. Las notas del foro sí no les van a aparecer ahí porque yo las revisiones las hago en una matriz que tengo en Excel. Esa matriz yo después la subo a la plataforma, que es ahí donde quedan registradas las notas, ¿verdad? Ustedes ahorita se van a fijar de que las notas van a quedar registradas de manera provisional en un espacio virtual que yo tengo, que es el blog de la clase, ¿verdad? Que yo creo que ustedes pudieron ver dentro de la guía didáctica, ¿verdad? Entonces, así estamos. En la otra situación es que yo sé que ya va, por lo menos más de la mitad de los grupos de esta sección ya me envió los enlaces con los trabajos terminados. Eh, Tuve un problema con mi celular, lastimosamente se me desconfiguró el WhatsApp y podía de repente visualizar algunos de sus mensajes, pero no podía contestarlos. Entonces, tuve que, eh, tuve que resetear el celular para poder así ya retomar el control del WhatsApp y recuperar los mensajes que ustedes me enviaron, porque recuerden que a veces hay mensajes que sí quedan guardados y hay otros que no. Entonces, estén pendientes que seguro, mañana yo les voy a estar enviando, desde hoy en la noche más bien, les voy a estar enviando las revisiones de los enlaces que ya ustedes me mandaron, que por orden de llegada los voy a ir contestando, porque ya los tengo revisados los trabajos que ya me enviaron, que creo que del grupo de esta sección son 6 grupos. Creo que hay un grupo más que se conformó y de los cuales todavía ya tengo revisados 3. El resto de grupos todavía no me ha compartido el enlace del trabajo terminado, ¿verdad? Recuerden que tienen que terminar las 3 actividades para yo poderlas revisar completamente, hacer la revisión, hacerle ustedes las correcciones y una vez que ya las hagan, me lo vuelven a enviar, lo revisamos, lo aprobamos y después ustedes lo suben al campus, ¿verdad? Pero tiene que estar aprobado antes de que ustedes lo vayan a subir, ¿verdad? No lo vayan a subir si no está revisado y aprobado por su servidor, ¿verdad? Bueno, como mañana es la evaluación, hoy teníamos pues algunas cuestiones de dudas de los temas que estaban pendientes. Recuerden que logramos ver lo que es la parte del planteamiento del problema, vimos el desarrollo de lo que es el marco teórico o la perspectiva teórica y ahorita pues los temas que hacían falta era más que todo lo que era la formulación de las hipótesis y y la escogencia del diseño de investigación. En cuanto al diseño, es a la capacidad que tiene
el investigador de manipular o no las variables para así obtener un resultado. Y en base a esa manipulación de variables, obtener un resultado que usted lo pueda, pues, percibir de cierta manera y usted obtener cierta validez, ¿verdad? Cierta validez en cuanto a dichos resultados. Entonces, pero antes de hablar un poquito de eso que está pendiente, quiero preguntarles a ver si con lo que ya están preparados, porque me imagino que ya están estudiados, y vamos a hacer una plenaria de hacer algunas preguntas con respecto a la temática que tenemos para esta unidad, pero antes quiero ver si tienen dudas del material de estudio que tenemos ahorita precisamente dispuesto en esta segunda unidad. ¿Tienen algunas preguntas o tienen dudas con respecto a ese material? No, si podría dar un repaso sería mejor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que de repente tenga alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, así de forma rapidita les voy a concluir precisamente la parte que hacía falta, ¿verdad? Y decirles qué es lo que es más importante de acuerdo a la temática que está dispuesta para que ustedes le presten atención para lo que es la evaluación, ¿verdad? Más que todo, como para que ustedes puntualicen qué es los aspectos que son importantes manejar para el efecto de desarrollo de una investigación. Bueno, les voy a compartir pantalla. Aquí tenemos el siguiente tema que no pudimos ver esta semana, que recuerden que esto es lo que íbamos a ver precisamente el martes. Recuerden que lo que hicimos anteriormente, en lo que vimos en esta fase en cuanto a lo que es el proceso de investigación científica, fue el primer paso. El primer paso que es como quien dice la piedra angular de la investigación, porque si está bien constituida, se nos va a hacer más sencillo poder llegar a esta fase para poder encontrar una posible respuesta. ¿Por qué son importantes las hipótesis? Vaya, vamos a ver si está por ahí Cindy Paola. Cindy, ¿me escucha? Sí, dígame. Ok, Cindy. Quiero que me lea esta parte que está aquí. ¿Qué es o qué se define como hipótesis? Denme un momento. Hipótesis. Una suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis. Así es. Gracias, Cindy. ¿Por qué decimos que es una solución anticipada? Miren, hay diferentes elementos que nosotros debemos de considerar al momento de formular las hipótesis. Ya tenemos un universo de cosas que hemos definido de manera exploratoria que nos han permitido ya conocer más del problema que ustedes escogieron. Recuerden que ustedes definieron un tema, definieron un problema, definieron objetivos, preguntas de investigación y una justificación. Y bueno, y han estado investigando un poco de cada uno de esos temas que han estado ustedes desarrollando dentro de ese proceso investigativo. Todo eso nos permite llegar a este momento, ¿verdad? A poder formular esa solución anticipada. Por eso dice Bernal que es una suposición. Cuando decimos que es algo, es como que usted vaya a tomar aquella decisión de vida. Vaya, más de alguno de ustedes de repente tenía duda como para escoger qué carrera quería estudiar. Vaya, por ejemplo, yo en un principio tenía entre arquitectura y derecho. Y decía arquitectura porque me gustaba el diseño, me gustaba el dibujo, pero no era muy bueno en las matemáticas. Y la arquitectura, al igual que en las ingenierías, ¿verdad? Necesita mucho la base matemática. No era que de repente
que no podía aplicar. Decía yo, bueno, tenía una inteligencia normal en esa parte de las matemáticas, pero no eran de mi gusto. Y podía, pues de repente sí, pasar las clases y todo eso. Una suposición es determinar dos caminos. Es como escoger, ¿verdad? Y proponer dos hipótesis. Y nosotros al momento de decidir qué camino vamos a tomar, entonces verificar que esa suposición es la solución del problema. ¿Ok? Aquí el problema objeto que de repente tenemos la mayoría de nosotros cuando vamos a escoger una carrera es si va a ser una buena decisión haber escogido dicha carrera. Bueno, para eso tomamos diferentes tipos de situaciones. Vaya, por ejemplo, si más de alguno tiene la oportunidad de hacer un examen de aptitud, un examen psicológico, un llamado examen psicométrico que nos permita ayudar a definir cuáles son nuestras actitudes y nuestras aptitudes, cuáles son nuestros intereses y hacia dónde van enfocados esos intereses, etcétera, etcétera. Eso es como la fase donde nosotros tenemos que proponer algo, pero saber para lo que somos buenos. Entonces, en la investigación es algo muy parecido. En las hipótesis, lo que hacemos es contrastar variables. Vaya, por ejemplo, yo les puedo formular esta hipótesis, que posiblemente tenga ya la solución anticipada al problema. Vaya, la mayor parte de las hipótesis son causales, es decir, una variable es consecuencia de la otra. Una es la causa y la otra es el efecto. ¿Ok? Son relación entre variables. Las hipótesis es así como se constituyen. Entonces, puedo decir, imagínense que esté investigando algo que tiene que ver con el uso del cigarrillo. Bueno, de repente formula una hipótesis en este sentido. La variable 1 contra la variable 2. Fumar cigarrillos causa cáncer. Entonces, una de las variables es el efecto y la otra variable viene a ser precisamente lo que nos viene a decir de cómo vamos a llegar precisamente a ese efecto, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que formulamos las variables. Por eso decimos una suposición. Pero, ¿cuál es la tarea del investigador? Bueno, encontrar esa solución. Y esa solución va a ser la que usted va a plantear para ver si determina el sentido del problema. Imagínense, más de alguno de los problemas ustedes lo formularon de estas maneras. Vaya, el ejemplo que tenemos planteado en el PDF, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos de los hondureños en la década del 2009 al 2019? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros poder encontrar esa formulación de hipótesis. ¿Cómo encontrar esa formulación de hipótesis? Bueno, ver el problema objeto y ver cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Son relaciones causales. Bueno, ahora, ¿qué características tienen las hipótesis? Miren, vamos a hacer aquí una cosa. Voy a copiar aquí y voy a pegar esta parte de aquí, porque quiero que veamos también algo que va a la par, y es precisamente el material de PDF, para que ustedes puedan ver lo que aquí se plantea sobre, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto ya lo vimos, aquí estamos. Formulación de hipótesis. Voy a hacerlo un poquito más grande. Permítanme. Ahora, ¿cuándo se debe formular una hipótesis y cuándo no se debe formular una hipótesis? Pregunta de examen. Puede ser una posible pregunta para la evaluación de mañana. Ojo, no en toda investigación cuantitativa se formulan hipótesis, porque depende esencialmente del alcance del estudio, ese alcance inicial que nosotros tenemos. Imagínense que yo quiera encontrar cuáles son las causas del aborto, por ejemplo, en las menores entre 16 a 20 años.
Si nosotros tratamos de buscar ese sentido, puede ser una investigación meramente descriptiva, es exploratoria. ¿Por qué? Porque también nosotros ya sabemos que de forma médica, cuáles son las causas que suscitan precisamente el aborto. Pero queremos definir específicamente esa población de las niñas menores de 18 años, todavía, si podríamos decirlo así, hasta que son menores adultas, que son cuando llegan a los 18 años, digo yo desde el punto de vista técnico jurídico, o sea, al decir es el término jurídico como tal, porque sabemos que buena parte de las niñas se convierten ya en mujeres o en mujercitas, como decimos con mucho cariño, ¿verdad? Dependiendo de cierta edad. Pero todavía no hay cierta madurez. Ahora, en este tema que es el problema objeto, que es el aborto, ahí y sabemos cuáles son las causales del aborto. De manera médica ya están definidas, ¿sí? Y eso lo plantean, ¿para qué? Porque lo más que hacemos es ver la relación entre algunas variables, vemos las causas que se puedan formular, pero ojo, ¿qué tipo de investigaciones son? Es las que dependen de tipo descriptivo. Porque esas investigaciones de tipo descriptivo, esa es la respuesta. Esas son las investigaciones que generalmente no requiere formular hipótesis. ¿Por qué? Porque no es necesario proponer una posible solución. ¿Por qué? Porque de manera descriptiva ya obtenemos el resultado al momento que planteamos las preguntas y encontramos las respuestas en la fase de experimentación. Planteamos los objetivos y los alcanzamos en la fase de experimentación y en conjunto con la perspectiva teórica, que es la que nos ayuda precisamente a definir correctamente en qué nos vamos a enfocar de manera descriptiva para obtener ese resultado, ¿verdad? Entonces, estimadísimos, en este sentido, cuando hablamos de una investigación meramente descriptiva, no se necesita formular hipótesis. Entonces, aquí hay un pequeño cuadrito que precisamente describe esos elementos que yo les dije. Miren, cuando es exploratorio, no se formulan hipótesis. Cuando es descriptivo, tal como lo dice acá, pero ojo, que es la diferencia que podríamos establecer, solo se formulan hipótesis cuando se va a pronosticar un hecho o un dato. Solo en ese momento. ¿Ok? Pero generalmente la regla general es que el tipo descriptivo no requiere formular hipótesis. Ahora, ¿cuándo sí se requiere formular hipótesis? Cuando las investigaciones son de tipo correlacional, es decir, son las correlacionales es cuando existe una relación entre variables y de la relación de ambas variables o de varias otras variables o conceptos se obtiene un resultado. Es correlacional. Y explicativo cuando una de esas variables es la causa y es el efecto con respecto a la relación de la otra variable. Entonces, ahí sí se formulan hipótesis. Pregunta de examen, ¿verdad? Bueno, ahora, tiene ciertas características, que es lo mismo que está acá. Lo único que aquí está un poquito más amplio, ¿verdad? Y quería yo verlo ya de una forma más directa. Miren qué interesante. La hipótesis, a pesar de ser una suposición, se refiere a una situación práctica que se ve en la realidad, de una situación real. Ojo. Y por otro lado, cuando usted lo va a formular, es que no debe de ser, si bien es cierto, es un suponer sobre algo, no significa que no deje de ser preciso, que no deje de ser comprensible y lo más concreto posible dentro de esa realidad que nosotros estamos viendo. Por eso decimos que una hipótesis debe de ser clara y debe de ser lógica. ¿Ok? Debe de estar dentro de la realidad de las cosas. Ahora, esos términos y variables deben de tener la capacidad de poderlos observar. Y además de poderlos observar, también tienen que tener la capacidad de ser medidos. Allí es donde vamos a encontrar precisamente la respuesta, que es
esa posible solución a el problema objeto de investigación. En otras palabras, eso nos va a permitir nosotros poder medir esa relación entre variables. Y por eso dice que para poderlo hacer se ocupan diferentes técnicas y así de esa manera poder probarlas, que eso es en la siguiente etapa, que es en la etapa de experimentación. ¿Ok? Bueno, existen varios tipos o clases de variables. Pregunta de examen. ¿Cuál es la hipótesis que busca el investigador? Es esta, miren, es la hipótesis de trabajo. ¿Por qué? De repente les preguntan en el examen, ¿por qué la hipótesis de trabajo es la que busca el investigador? Porque es precisamente la que da la respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Es la que me dice precisamente por dónde me voy a ir en la guía de preguntas y respuestas que yo quiero obtener más adelante, en los objetivos que yo voy a lograr al final, en ese momento en donde ya aplique las técnicas de investigación. Y miren que aquí hay algunos ejemplos. Hablemos solamente del primer problema. Para ello vamos a leer esta primera parte. A ver, alguien que me pueda leer, a ver, Rigoberto, léame esta primera hipótesis, esta que aparece ahí. La primera hipótesis Sí, la primera. es la hipótesis. Permítame, que voy manejando. Voy a orillar. Es la hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Ok. ¿Y dónde está la flechita roja? Okay. Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas para las medidas económicas del gobierno nacional. Así es. Excelente. Gracias, Rigoberto. Ahora encontremos las dos variables. ¿Ok? La primer variable, ¿cuál creen que es? A ver si alguien. Es la relación entre dos cosas. ¿Qué cosas se está relacionando aquí para obtener una posible respuesta? A ver, alguien que me quiera. Ajá. Una sería La el economía desempleo. y el gobierno. A ver, Liz, permítame, estimado. Sí. ¿Alguien? A ver, Liz. No sé si estoy confundida. El desempleo es una. Ok, causas de desempleo. Está bien. ¿Y Sí. cuál? Y el compañero decía otra. A ver, el compañero. La economía. Exacto, las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque me están condicionando eso. Yo lo que quiero probar para tratar de resolver el problema objeto, que en este caso es el desempleo, es saber si esas principales causas que dan el problema están determinadas con las medidas económicas que propone el gobierno. Si yo compruebo esa hipótesis, voy a poder proponer una respuesta al problema, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso significa que tengo que reformular dichas políticas o debo proponer un trabajo investigativo para tratar de proponer las posibles soluciones al problema objeto. Ahora me entienden. Por eso decimos que relacionamos una variable, que en este caso son las causas del desempleo, y la otra que son los efectos, que en este caso son, la causa, el efecto son el desempleo y las causas son las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, esa es una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque es la que me da la respuesta anticipada. Si yo voy y empiezo a aplicar las encuestas y aplico, por ejemplo, ojo, las encuestas se reformulan y se formulan de acuerdo a las preguntas que hemos planteado, los objetivos y a esta hipótesis de trabajo. Todo eso lo tengo que plantear en una serie de preguntas y ver y escoger cuáles van a ser las técnicas que voy a aplicar. Vaya, pueda que aplique una encuesta, un análisis documentario, un estudio de casos, dependiendo si voy a empezar, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, cuando ya empiece a sacar los datos, me van a dar la respuesta. Si la respuesta es esa, entonces
esta es mi hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque me da la respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Pero ¿qué pasa cuando se da al revés? A ver, quiero que me lea. Vamos a ver si está por ahí. A ver, Indira. Indira, ¿me escucha? Creo que no me escucha, Indira. ¿Quiere yo le puedo leer, abogado? Ajá, dígame. Sí, léame. Mire, léame esta parte, esta hipótesis. Esta hipótesis que, ojo, quiero explicarles a partir del ejemplo esta definición que está acá. Léame esta hipótesis que aparece aquí. El fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Ok, ¿cuál es la diferencia con la primera? A ver si se recuerda. Voy a hacer algo. Voy a moverlo un poquito más para arriba. Recuerde que aquí estamos viendo esta primera hipótesis y esta. Esta es la hipótesis de trabajo y esta es una hipótesis nula. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos hipótesis? Que no se interrelacionan. Ajá, pero vea cómo están formuladas. La No sería primera, que la hipótesis. Una dice que están determinadas y la otra dice que no están determinadas. exactamente, Ujú. ¿verdad? Exactamente. Entonces, la hipótesis de trabajo es la que me da la respuesta anticipada al problema objeto de investigación. La hipótesis nula, cuando yo investigo, ojo, cuando yo investigo y me dice lo contrario de la hipótesis de trabajo, es una hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es la que es contraria a esta primera. ¿Ahora me entienden? Ahora ven qué pasa cuando de repente, sí, yo estoy proponiendo una respuesta anticipada. Voy y establezco cuál es la posible solución, pero compruebo que esa posible solución es contraria a la hipótesis que yo formulé. Entonces, a ese tipo de hipótesis se le llaman hipótesis nula, porque es contraria a la hipótesis de trabajo. ¿Ok? Es contraria. Entonces, si podríamos decir, estas dos tipos de hipótesis son las que generalmente, ¿verdad? Se encuentran dentro del proceso investigativo. Existen otros dos subtipos. Están, por ejemplo, las descriptivas, que ojo, las descriptivas, si usted se fija, van, usted supone en base a rasgos, características o aspectos del fenómeno, hecho, situación, persona, organización. Miren aquí cómo dice, ¿ve? Las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, nivel educativo y sexo. Entonces, ¿cuáles son los rasgos del fenómeno? Son esos tres. Eso significa que usted está comparando hipótesis de desempleo versus edad, nivel educativo y sexo. ¿Qué datos voy a obtener? Bueno, si es una hipótesis de trabajo, entonces me va a dar la razón en ese sentido. Pero si es una hipótesis nula, va a ser contraria a esas características que están formuladas en este sentido. Esas son las descriptivas, ¿ok? Son las descriptivas. Bueno, miremos las estadísticas. Aquí es que el investigador se atreve a formular en términos estadísticos. Pero ojo, para poder formular en términos estadísticos tiene que conocer de cierta manera el contexto del tema. Porque si yo me atrevo a establecer esto, 25% de la población desempleada, primer variable, corresponden a personas con nivel académico profesional. Entonces, si yo compruebo esa hipótesis y está dentro de este rango estadístico, es mi hipótesis de trabajo. Si no es ese porcentaje, sino que es otro, entonces se me convierte en una hipótesis nula. Pero estos son los 4 tipos
de hipótesis. La de trabajo, la nula, la descriptiva y la estadística, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea normalmente cómo formulamos precisamente las hipótesis. Ahora, para que nosotros podamos desarrollar mejor, ¿por qué será tan importante la hipótesis? Recuerde que usted está proponiendo una posible solución. Ojo, entonces, las hipótesis son, por decir así, la guía de la investigación. Usted lo que está haciendo es probando, darle orden lógica al estudio. Precisamente lo que tratamos de hacer desde un inicio al momento de plantear el problema. Pero ojo, allá solamente formulamos el problema, pero aquí estamos tratando de resolverlo. Por otro lado, también la hipótesis me ayuda a describir y a explicar el problema. Y finalmente, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos en el primer parcial que del resultado del proceso investigativo podríamos obtener una hipótesis verdadera como también una hipótesis falsa? Si es verdadera, entonces podemos llegar a probar teorías y a sugerir otras. Porque, ojo, no necesariamente es que si nos equivocamos es que nos desenfocamos, ¿ok? Sino que también nos puede ayudar para establecer otra guía de investigación. Bueno, ahora, para poder entender mejor la hipótesis, tenemos que saber qué es una variable. A ver, Fanny. ¿Está por ahí, Fanny? Sí, abogado, dígame. Léame aquí esta definición que está aquí, que es de Rojas Soriano. Es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades. Pueden presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. Ok, le voy a hacer una pregunta un tanto personal, estimada. Vaya, Diga. ¿usted puede ser una variable de acuerdo a lo que dice Rojas Soriano? Dice que es una característica, atributo, propiedad. Ajá. Generalmente tenemos características y atributos diferentes por persona. Vaya, por ejemplo, miramos sus características. Usted por sí puede ser una variable desde el momento que usted puede ser, usted puede presentar diferentes matices y modalidades, ¿ok? Vaya, imagínense que queramos medir en usted el índice de masa corporal. ¿Qué variables necesitamos? Ocupamos dos. ¿Cuáles son? Eso, altura. Altura y masa. Exacto. Entonces, ¿eso qué es? Son grados y magnitudes, ¿sí o no? Así es. Entonces, tal como nos lo expone Rojas Soriano, usted puede constituir una variable, usted misma. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros comparamos esas variables, ¿qué tenemos que hacer? No solamente es tomar lo suyo, sino que depende del tipo de estudio que queremos hacer. Tal vez, y lo hagamos, por ejemplo, en todos los que están matriculados en la clase de métodos. ¿Me entiende? Entonces ahí ya esa característica, ese atributo, esa propiedad que va a determinarse va con un sentido. ¿Qué quiero yo determinar? Bueno, determinar algo que me pueda servir más adelante para poder proponer una posible solución a un problema que esté relacionado a esas variables. ¿Me entiende? Sí, ok. Sí, abogado. Bueno, ahora miremos cuáles son los tipos de variables, porque ustedes tienen que tener la capacidad de poder identificarlas. Vaya, ¿se recuerdan que yo les formulé una donde decíamos, fumar cigarrillos causa cáncer? ¿Sí? Ahora, de acuerdo a las definiciones que ahí están, como pueden existir tres tipos de variables, ahí en esa formulación de esa es una simple afirmación donde es una relación entre la variable 1, que es fumar cigarrillos, y la variable 2, que es precisamente el cáncer. A ver, Rodrigo,
si usted quisiera saber cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, en base a esas dos definiciones, ¿cuál sería que identificaría? Pues la independiente es fumar cigarrillos porque es la causa. Y la Exacto. dependiente el efecto que es, bueno, padecer cáncer. Exactamente. Ahora, claro, no crean que va a ser tan fácil formular ese tipo de hipótesis. Hay otras hipótesis que en este sentido son más complicadas. Si quisiéramos aplicar el concepto, por ejemplo, a estas, ¿vale? La primera aquí, las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Cuál es el efecto y cuál es la causa? La causa sería el desempleo y el efecto, las medidas económicas del gobierno nacional. A ver, alguien si comparte No, la idea. al revés. Al Es al revés. revés. Sí, Sí, es al al revés. revés. La causa. Exactamente. Porque recuerden que el efecto, ¿cuál es? Rodrigo, desempleo, ¿verdad? Sí, ahora. Exactamente, ven. Por eso relacionámoslo como es el cáncer, ¿me entiende? Con la idea precisamente de la relación correlacional entre variables. Aquí el efecto es el desempleo. ¿Y cuál es la posible causa? Las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Por qué les digo posible? Porque la tenemos que comprobar, ¿verdad? La tenemos que comprobar. Entonces, es para que se fijen ustedes cómo nosotros establecemos esa relación entre variables, ¿verdad? Finalmente, las intervinientes son todos aquellos aspectos que están dentro del medio ambiente. Vaya, para que se los explique un poquito más sencillo. Imagínense que de repente ustedes tienen una milpa. Y si la tienen, pues gloria a Dios, porque a mí me fascina, por ejemplo, eso de sembrar, estar en el campo. Pero bueno, no tengo esa bendición todavía. Pero quien la tiene puede hacer una relación de lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, el producto que nosotros queremos lograr es precisamente, son los siembros del maíz. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos la relación entre lo que es al momento de sembrar una semilla y el producto que viene siendo precisamente la mazorca del maíz, recuerden que ahí entre la relación de esas variables, al final lo que pretendemos lograr es precisamente el efecto, ¿sí o no? Pero ¿qué cosas del medio ambiente están relacionadas con el crecimiento o con la obtención del producto? Control La de tierra o el suelo. plagas, nutrientes o fertilizantes, Sí. limpieza. Ajá. ¿Qué más? em, Las lluvias. Tierra, Ajá, la el tierra, el clima, suelo, el el tipo de clima. suelo. Exactamente. Entonces, yo les doy siempre ese ejemplo porque es un poquito más sencillo. Ojo, ¿verdad? Claro, cuando ustedes de repente quieren identificar qué aspectos intervienen y que, ojo, pueden influir de manera positiva o negativa. De repente puede decir, mire que este año no pude sacar el producto o saqué un mal producto de las mazorcas o hizo mal tiempo. Claro, recuerden que sembrar a manera de producir conlleva una inversión, sí o sí. Entonces, influye dentro del proceso de interrelación de las otras dos variables, porque recuerden cuál es. Generalmente las variables independientes y dependientes están plasmadas dentro de un cuadro. Fíjense, pero las intervinientes no. ¿Por qué? Porque de manera exógena están alrededor, ¿verdad? Tienen que ver con la relación de ambas variables para poder obtener ese posible resultado, que es al final que se da precisamente por la manipulación de variables. ¿Ok? Bueno, creo que ahí lo comprendieron y ahí está cómo conceptualizamos y operacionalizamos una variable. No sé si alguien se ha fijado que a veces en las noticias o los economistas dicen los indicadores de la pobreza. Dicen que Honduras es un país que tiene problemas en este sentido. ¿Qué es un indicador? Indica que se está puntualizando que existe o no
una variable. ¿Esta variable cuál es? La pobreza. Por eso es necesario, para poder sacar esos indicadores, hacer dos cosas. Primero definimos conceptualmente. Vaya, imagínense que venga yo y les quiera preguntar a ustedes. Definamos la variable tiempo en familia. Si lo hacemos en base a nuestra experiencia, les podría decir que tiempo en familia son las actividades que se desarrollan por los miembros de una familia nuclear, ¿ok? Y en dónde están presentes en cada una de esas actividades. La familia nuclear solo es papá, mamá e hijos, nada más. Lo que pasa es que nosotros, como somos latinizados, aquí incluimos hasta si el tatarabuelo está vivo. Pero ojo, solo nos centramos en la familia nuclear, papá, mamá e hijos. Si usted es hijo, entonces está con papá y mamá y hermanos, ¿ok? Esa es la familia nuclear. Entonces, esa es la definición conceptual. Pero la definición operacional es identificar las actividades que usted pasa tiempo en familia. ¿Qué actividades usted desarrolla en la variable tiempo en familia? A ver, Amaya, ¿qué actividades usted hace donde estén todos reunidos? Todos los miembros de su familia. No sé, comer. Los cumpleaños, ver películas, las reuniones sociales. Reuniones sociales. Los velorios. También. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos para que identifiquemos si existe o no la variable? Ahí es donde trabaja precisamente la estadística. Yo aquí se lo estoy poniendo con un ejemplo bien sencillo, pero cuando nos toca identificar y ver si hay indicador, que significa que sí hay tiempo en familia, es que usted tiene que establecer una relación estadística. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Vaya, saquen ustedes el promedio de actividades de las que mencionó Amaya y su servidor, que en los últimos 6 meses han tenido y donde ustedes han operacionalizado el tiempo en familia. Entonces, ¿quién puede decir? Bueno, yo tal vez he pasado porcentualmente, ¿verdad? Un 10% en actividades sociales, un 5% yendo al cine, un 80% yendo a comer. Aquí es siempre, casi siempre, todos los domingos, yo creo que todos los miembros de la familia apuntan a la mondongueada o al tapado o cualquiera de las comidas. De sopa de res. Bueno, entonces, a eso se refiere. Pero, ¿qué pasa si de repente no está presente eso? Yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, la mayoría están en sus lugares. Imagínense cuando de repente están aquí en esta universidad y en un periodo no van a sus casas, entonces no está el indicador presente. ¿Qué significa? Que no está presente el indicador tiempo en familia. Entonces ahora se pueden ver cómo es que operacionalizan las variables y así es como identifican si existe o no esa variable. Es así como nosotros conceptualizamos, operacionalizamos e indicamos precisamente las variables, ¿verdad? Y es de una manera muy sencilla. Aquí hay otro ejemplo que también les puede servir para poderlo ver de otra manera. Bueno, y este es el último tema, estimadísimos, que era lo que les explicaba, que era para, es importante que ustedes como investigadores establezcan si van a hacer un diseño experimental o no. ¿Qué significa eso? Que si el investigador va a definir si va a manipular las variables para obtener X resultados o no va a obtener o no va a manipularlos, o si se va a estar en un término medio. Recuerde que un diseño es algo así como un plan, como una estrategia para ver qué posibles resultados puede obtener. Aquí están las definiciones, miren. ¿Qué es un diseño experimental? Conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. Eso es un diseño experimental. No se le puede olvidar para examen, que segurito va a salir en la evaluación mañana, ¿verdad? Y también identifiquen cuáles son esos 3 tipos de diseños. Eso se da en base a 2 características
que debe de tener precisamente cada uno de esos grupos. En base a esas dos características, nosotros podemos definir esos 3 diseños que aparecen allá abajo. El grado de control que ejerce precisamente las variables objeto del estudio y el grado con que usted escoge y asigna los sujetos de manera aleatoria. ¿Ok? Y ahí vienen estos 3 tipos de diseños. Si son experimentales verdaderos, es que existe un tope de las 2 características que están arriba. Alto grado de control de variables y se asigna una aleatoriedad. En el cuasi experimental se ejerce poco y a veces casi nada, pero sí hay una relación. Y en los preexperimentales no hay control de variables y no hay aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Estos no es que van a salir en examen, estimadísimos, ojo, solamente es para que tengan una idea, pero sí es importante que ustedes sepan definir cuáles son cada uno de estos diseños, porque esto segurito mañana se les va a salir dentro del examen, ¿verdad? Y después viene que en base a los resultados, ¿cuál va a ser la validez de los mismos? Si va a ser interna o si va a ser externa. Bueno, que ahí lo vamos a dejar por su cuenta porque ya ahorita se nos está acabando el tiempo y hasta ahí llegamos con dicha temática. Dígame, Amaya. Abogado. El examen solo viene del SPDF, ¿verdad? De todo ese PDF que está en la unidad 2. Viene del PDF, viene de la lección, que recuerde que hay una lección, que es esta, mire, permítame. Está el PDF, que es este, ¿verdad? Y está esta lección, ¿ok? Ay, ya me sacó, permítame. Está esta lección, se recuerda, que es la lección completa, que hay videos, que va casi en la misma relación del PDF. Lo único que aquí hay algunas cosas que se explican mejor para que ustedes comprendan de una manera más puntual las definiciones y cada uno de los elementos que están dentro del PDF, ¿verdad? De estas dos viene. Segurito todo este PDF bien, ¿verdad? Hay que estudiarlo y hay que estudiar la lección. Y no se les vaya a olvidar, miren, ¿ves? Importantísimo, aquí hay varios videos, ¿verdad? Pero uno de los videos que es importante es este, miren, este video, que es un resumen de todo lo que es el planteamiento del problema. Porque hay otros videos también que explican mejor la temática que ahí tenemos. Entonces, no se les olvide, viene la lección y viene el PDF. ¿Ok? Ok, gracias, abogado. Ok, bueno, mañana estén pendientes de los resultados, ¿verdad? Si de repente, recuerden que el fin de semana yo les voy a estar dando las revisiones, esténse de igual manera el coordinador y las personas del grupo para poder estar interactuando con su servidor. Yo les voy a estar hablando, yo voy a estar comunicando con ustedes para que de esa manera hagamos las correcciones y para que ustedes, una vez que yo les apruebe el trabajo, entonces ustedes ya lo suben a la plataforma, ¿ok? No se preocupen que si de repente hay ahí un poquito más de tiempo, yo les puedo dar el tiempo. Recuerden que hayan surgido algunas eventualidades que dependen más de su servidor, ¿verdad? Entonces, para poder entregar el trabajo. Pero no dejen de enviarme, porfis, ¿verdad? Vuelvan a enviar el enlace, se los pido encarecidamente porque si más de alguno de los enlaces que me mandaron cuando yo volví a recopilar mis mensajes de WhatsApp, segurito no los, algunos no los tengo, ¿verdad? Entonces, vuelvan a enviármelo y que yo se los voy a revisar el día de mañana y ahí les voy a estar mandando los mensajitos porque ya recuperé mi WhatsApp para que así de esa manera hagamos las correcciones este fin de semana y así suban ustedes el trabajo el día domingo. Si no pueden el domingo, no se preocupen, ¿verdad? Ahí nos ponemos de acuerdo con los grupos que hagan falta. Pero no lo vayan a subir sin revisar. Porque si lo suben y yo lo reviso, así se va a revisar. Se va a revisar con los errores que se tengan. Recuerden que el objetivo de esto es que ustedes lo hagan bien desde el momento que hacemos las correcciones. Para que ustedes
con su servidor aprendamos a plantear correctamente el problema de investigación. ¿Ok? Ok. Vaya, pues, bueno, me alegra verlos. Jamie, no sé si me iba a decir algo, que abrió el micrófono. Tiene cerrado el micrófono, Jamie. Perdón, la metodología del examen es el mismo, abogado, de 5 a 9. Es el mismito, ¿verdad? Ok. Y es el mismo Sí. tipo de examen, no se preocupe. Ok, bueno, buenas tardes. Vaya, pues, lo único que sí es que dura un poquito menos, dura 45 minutos, ¿verdad? Así que son 5 minutos menos, así que presten atención al momento que van a ingresar. Tienen que estar sin ninguna distracción para que ustedes puedan hacer bien su examen. Sí, ok. Vaya, Muchas pues, gracias. ahí estamos Hasta luego. pendientes mañana entonces. Cuídense y nos vemos mañana, si Dios lo permite, pero de manera espiritual. Con tal que no me pregunten las respuestas del examen, no hay problema. Si tienen algún inconveniente con la conexión o algo así, me avisan, ¿verdad? Que ojalá que no haya dificultades. Generalmente no ha habido problemas para hacer el examen, ¿verdad? Así que éxitos, ojo, ¿verdad? Éxitos. Gracias. Abogado. Buenas Vaya, tardes. pues, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Bueno. Gracias, abogado.